Bueno, a continuación vamos a pasar a la última clase, a la clase 7 de nuestro curso, donde vamos a describir la infección por clamidia trachomatis, otra infección de transmisión sexual bastante frecuente. Clamidia es un parásito intracelular obligado. Esto es importante para comprender por qué esta bacteria no va a desarrollar en medios de cultivo convencionales y si la quisiéramos cultivar tendríamos que realizar los cultivos en medios celulares. Es un microorganismo gran negativo y es intracelular obligado porque es incapaz de fabricar energía metabólica y requiere de células vivas para su desarrollo. Se utiliza el ATP de la célula. Los distintos autores que comprobaron la prevalencia entre ambos sexos hallaron que la proporción es mayor entre las mujeres. Según los CDC, la infección genital por clamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual más frecuente reportada en los Estados Unidos y su prevalencia es mayor en personas menores de 25 años. De ahí la importancia en que los planes de tamizaje, de screening de esta enfermedad sí, estén dirigidos precisamente a las poblaciones más jóvenes. Se calcula que la prevalencia de clamidia trachomatis en mujeres sexualmente activas es de entre 5 y 20%, de las cuales el 80% son asintomáticas. Por eso es que no hay que esperar que la paciente concurra con una endocervicitis mucopurulenta, que es el cuadro clínico característico, para realmente querer arribar a un diagnóstico de infección por clamidia. La gran mayoría de las pacientes van a ser asintomáticas y es por eso tan importante los programas de cribaje de esta infección. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula una estimación de 92 millones de nuevos casos de clamidia, ¿sí?, en todo el mundo, de los cuales aproximadamente unos 9.5 millones ocurren en Latinoamérica y el Caribe. En base a la estructura génica podemos hallar diferentes genotipos que varían según regiones y patologías. En un estudio efectuado en España encontraron que los genotipos prevalentes fueron el E principalmente y menos frecuentemente el D, el G y el F. Acá en nuestro país, Farinati y otros autores han encontrado también el genotipo E como el más preponderante, sobre todo en adolescentes asintomáticos en nuestro país. Y a este genotipo se lo relaciona precisamente con la infección asintomática. Clamidia tiene un ciclo de vida que va a incluir dos formas, que son los cuerpos elementales y los denominados cuerpos reticulados. Los cuerpos elementales están asociados a la transmisión de la infección, en tanto que los cuerpos reticulados están vinculados con la reproducción a nivel intracelular. En esta fotografía podemos ver cómo el cuerpo elemental se ingresa a la célula por un mecanismo de endocitosis, ¿sí?, y una vez adentro de la célula se reorganiza como cuerpo reticular, se reproduce, luego se reorganiza como cuerpo elemental y posteriormente por un mecanismo de exocitosis es liberado al exterior donde puede invadir precisamente las células que la rodean. ¿Cuáles son las infecciones genitales que puede producir clamidia trachomatis en la mujer? Bueno, básicamente las mismas que habíamos hablado cuando mencionamos a Neisseria gonorrea. Primero que nada, la endocervicitis, ¿sí?, no produce una vaginitis, no afecta el epitelio estratificado de la vagina, sino que afecta el epitelio simple columnar del endocervis. También la uretritis, por supuesto las infecciones de las glándulas como la esquenitis y la bartolinitis, y si asciende por arriba del orificio cervical interno, vamos a tener la infección del tracto genital superior o enfermedad pelviana inflamatoria. La infección puede ser sinto o asintomática. Cuando produce síntomas genera lo que se denomina la endocervicitis mucopurulenta. La prevalencia de la infección cervical parece ser mayor en mujeres con ectopía. Esto se da muchas veces en las tomadoras de ACO y en las adolescentes, donde al haber una ectopía mucho más importante ofrecen una mayor superficie para que el microorganismo pueda ingresar. Clínicamente la endocervicitis se manifiesta por moco hialino o purulento, adherente, que proviene del endocervix.
eritema, edema del ectropion, que también puede sangrar muy fácilmente cuando es rozado, por ejemplo, por la espátula de aire cuando vamos a hacer un Papá Nicolau. Puede haber escoriaciones periorificiales también del endocervix. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para arribar al diagnóstico de la cervicitis por Clamidia trachomatis? Bueno, como a toda paciente con flujo vaginal, vamos a hacer un examen macroscópico en el cual cuando clínicamente hay evidencia de una endocervicitis vamos a ver un flujo amarillo, purulento, que proviene habitualmente del endocervix y la asociación, ¿sí?, con una ectopía edematosa que muchas veces es sangrante al contacto. El pH habitualmente está elevado por la enorme mucorrea que se produce, o sea, por un aumento de la secreción de las glándulas endocervicales que hacen que el moco cervical, por su condición de ser más alcalino que el medio vaginal, eleve el pH. La prueba de aminas habitualmente es negativa y en la microscopía lo que podríamos llegar a encontrar sería una respuesta inflamatoria que habitualmente es positiva, desde apenas elevada por mayor de 10 polimorfonucleares neutrófilos por campo hasta campos cubiertos de polimorfonucleares. Hasta aquí no hemos hecho más que el diagnóstico de una endocervicitis mucopurulenta que puede ser dada por clamidia, que puede ser dada por gonococo e incluso muchas veces por un micoplasma, un ureaplasma. Para hacer diagnóstico específico de Clamidia trachomatis tendríamos que recurrir o bien a una PCR, lo más sensible y específico, a una inmunofluorescencia indirecta, ¿sí?, que tienen buena sensibilidad y especificidad, y los cultivos en medios celulares, que son gold estándar, ¿sí?, no se emplean de rutina, pero también podrían llegar a utilizarse para el diagnóstico. Esta es una fotografía por microscopía óptica de un extendido en fresco de una paciente con una endocervicitis por clamidia, donde pueden notar la respuesta inflamatoria que prácticamente cubre todo el preparado. Se ven algunas células epiteliales planas por detrás de la enorme respuesta inflamatoria, pero lo mayor, digamos, lo que llama la atención son los polimorfonucleares neutrófilos. En la siguiente fotografía también podemos ver exactamente lo mismo, ¿sí? Una muestra en fresco donde prácticamente está todo lleno de polimorfonucleares neutrófilos. Si realizamos tinción con GEMSA, vamos a ver exactamente lo mismo. O sea, no más que eso, acá no vamos a ver ningún microorganismo en particular. Ustedes saben que clamidia no se va a ver en la microscopía óptica, ¿sí? Y lo que sí vamos a ver es la respuesta inflamatoria muy importante por el cuadro de endocervicitis. Lo mismo, otra fotografía donde vemos un exudado bien purulento con tinción de Giemsa. Por supuesto que si hacemos expresión de la uretra en el caso de una uretritis purulenta, también vamos a ver un notable aumento en la cantidad de polimorfonucleares neutrófilos en el extendido. Bueno, ¿y cómo debemos realizar la toma de la muestra, ¿sí?, para clamidia, ¿sí? Bueno, como dijimos que afecta el endocervix, nosotros tenemos que tomar precisamente muestras de endocervix, no de fondo vaginal, ¿sí?, como tomábamos, por ejemplo, para vaginosis, para cándida, para microorganismos que están formando parte de procesos a nivel de la vagina. Acá lo que está afectado es el endocervix. Entonces lo que hacemos es limpiar, ¿sí?, la parte externa del cuello del útero e insertamos un hisopo, ¿sí?, preferentemente de Dacron, para obtener, ¿sí?, una muestra que en lo ideal tendría que tener células, porque recordemos que el microorganismo es precisamente intracelular. ¿Cómo transportamos la clamidia? Bueno, cada técnica a utilizar lleva un medio particular, razón por la cual nosotros tenemos que pedir instrucciones al laboratorio, ¿sí? Debido a la condición intracelular, ¿sí?, puede ser transportado en medios para virus, y siempre recordar no utilizar medios de transporte semisólidos como el Stuart. Lo ideal, recalco una vez más, como cuando hablábamos de Neisseria gonorrea, es la siembra inmediata. Si nosotros pudiéramos directamente ya mandar la muestra cuando la tomamos al laboratorio y que el laboratorio la procese, ya sea para PCR, ya sea para inmunofluorescencia indirecta, ¿sí?, eso sería lo ideal, ¿sí? Y si no tuviéramos la posibilidad de contar con el laboratorio en el lugar donde estamos con la paciente, lo que tendríamos que hacer es derivar a la paciente al sitio en donde se va a procesar la muestra. ¿Qué pasa con el cultivo para clamidia? Que dijimos que tiene que ser en medios celulares.
Bueno, el cultivo para clamidia no es algo que debe realizarse de rutina. Estaría solo indicado como diagnóstico de certeza y se da, por ejemplo, lo puede pedir un juez en el caso de abuso sexual. Es una técnica cara que por supuesto no está disponible en cualquier laboratorio. Los cultivos celulares no se hacen de rutina en los laboratorios de microbiología. El resultado puede tardar bastante tiempo, hasta 7 días. Requiere inocularlo antes de las 24 horas de obtenida la muestra en las líneas celulares, ¿sí? Y la muestra, por supuesto, debe incluir células epiteliales, ya que clamidia es un agente intracelular. Cuidado porque el material purulento, los polimorfonucleares, los piocitos, no contienen gérmenes suficientes. Razón por la cual, si vamos a tomar una muestra para cultivo de clamidia, lo ideal es utilizar un CitoBrush para muestra endocervical. ¿Cuáles son las ventajas del cultivo para clamidia? Por un lado tiene una altísima especificidad, o sea, es clamidia. Por otro lado permite preservar al microorganismo, es aplicable a todo tipo de muestra, ¿sí? Y tiene sobre todo valor legal en el caso de abuso sexual. ¿Cuáles son las desventajas de clamidia? Tiene una baja sensibilidad, donde la clamidia llegó muerta, por supuesto, no crece en el cultivo celular. Tiene una alta complejidad, o sea, no se hace en cualquier lado. Requiere tiempo y requiere una infraestructura y personal especializado. Razón por la cual no vamos a solicitar cultivo de clamidia para hacer diagnóstico de clamidia. Muchas veces uno solicita a la paciente cultivo de flujo vaginal y pone gérmenes comunes, como si hubiera gérmenes que no fueran comunes, y pone clamidia, micoplasma, ureaplasma, conococo, y en realidad tiene que aclararlo el laboratorio cuando le informa el resultado al médico qué método utilizó, ¿sí? Para hacer diagnóstico de clamidia, porque por supuesto que no es cultivo lo que nos va a estar informando de rutina un laboratorio. Sí es más frecuente realizar métodos de inmunofluorescencia, ¿sí? Que tiene muchas ventajas, como que es rápido, permite evaluar la calidad de la muestra porque permite ver cuántas células epiteliales hay presentes. O sea, si hay pocas células epiteliales presentes, sabemos que la muestra es una mala muestra y un negativo puede ser un falso negativo. Y permite la conservación de muestras independientemente de la cadena de frío. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, por un lado, obviamente necesitamos personal entrenado, necesitamos un microscopio de fluorescencia de excelente calidad y sobre todo cuando se procesan muchas muestras puede haber agotamiento visual. Digamos que dentro de todo, si tenemos un operador entrenado que va a procesar pocas muestras, sería un método bastante aceptable, la inmunofluorescencia directa, ¿sí? En la fotografía de la derecha pueden ver esos puntitos amarillos verdosos flúor, ¿sí? Que son los que corresponden a las clamidias, y las células epiteliales se ven de ese rojo flúor que está en el centro de la fotografía. También tenemos los métodos de detección de ácidos nucleicos, la PCR en particular, que tiene como ventaja una elevadísima sensibilidad y especificidad que se acercan al 100%. Y permite utilizar técnicas no invasivas de toma de muestra como son el primer chorro de orina. Es ideal entonces la PCR para clamidia. El problema es el elevadísimo costo que tiene y que no está disponible en la mayoría de los lugares. O sea, la posibilidad de hacer PCR para clamidia sería casi un lujo, pero sabemos que donde lo podemos pedir, realmente lo tendríamos que pedir por la altísima sensibilidad y especificidad que presenta preferentemente este método. Bueno, fíjense que la sensibilidad de la PCR es prácticamente la misma para muestras tomadas de endocervix que para muestras tomadas de primer chorro de orina, razón por la cual al ser un método menos invasivo se le puede dar el frasquito de orina a la paciente que junte su primer chorro de orina y nos evitamos el examen. Un párrafo aparte merece la inmunocromatografía para el diagnóstico de la clamidia, cuya sensibilidad son no bajas, son bajísimas. En el mejor de los casos no superan el 30% de sensibilidad, razón por la cual nos van a estar informando como negativos hasta un 70% de pacientes que tienen una clamidia puesta, razón por la cual no son métodos recomendados para realizar diagnóstico. Y si nosotros solicitamos un estudio de clamidia a cualquier laboratorio y el laboratorio nos informa como resultado de esa clamidia un método inmunocromatográfico y el resultado es negativo, saber
que hasta en un 80% de los casos ese resultado puede ser un falso negativo, o sea, no nos sirve. ¿Y en quién buscamos clamidia? Bueno, el testeo de clamidia estaría indicado en toda paciente que presenta flujo vaginal que proviene de endocervix, pacientes que refieren sangrado postcoital o intermenstrual. Eso es muy frecuente y hay que buscar clamidia porque muchas veces se rescata clamidia de pacientes que presentan esos síntomas. Cuando estamos en presencia de un cuello uterino inflamado, friable, sangrante al contacto, sobre todo en ectopías que son sangrantes al contacto fácilmente cuando tomamos la muestra del Papa Nicolau, en pacientes con dispareunia, en pacientes con uretritis, ¿sí? Por supuesto en pacientes con enfermedad primaria inflamatoria, pero aquí en estas pacientes, independientemente del testeo de clamidia, el régimen antibiótico que vamos a utilizar siempre va a tener que cubrir a clamidia. En pacientes con dolor abdominal bajo sexualmente activas, esas pacientes son candidatas siempre a un screening de clamidia y bueno, en pacientes con un probable rater en artritis reactivas en mujeres sexualmente activas, por supuesto también hay que buscar clamidia. Y esas eran las pacientes sintomáticas. Con respecto a las pacientes asintomáticas, el testeo oportuno tiene que ser considerado siempre en los grupos de mujeres que pertenecen a menores de 25 años sexualmente activas, ¿sí? O mayores de 25 años con dos o más parejas sexuales en el último año o que hayan cambiado de pareja sexual en el último año, ¿se entiende? ¿Qué pasa con clamidia trachomatis en el embarazo? Frecuentemente se vincula a clamidia con aborto cuando se adquiere en el primer trimestre o cuando ya viene la infección y la paciente queda embarazada. Se la vincula también con rotura prematura de membrana, parto pretérmino y con endometritis puerperal, tanto en el parto normal como en la puérpera poscesárea. Algunas guías recomiendan el tamizaje para clamidia a toda mujer sexualmente activa no embarazada de 24 años o menos o de mayor edad con riesgo elevado. Esta es una recomendación A. También recomiendan el tamizaje para clamidia a toda mujer embarazada de menos de 24 años o de mayor edad con riesgo elevado. Recomendación B. Y no realizar tamizaje de rutina a mujeres de 25 años independientemente del embarazo o no, si no presentan riesgo elevado. Ahora vamos a ver cuál es este riesgo elevado, por supuesto, ¿no? Pero entonces, estas son las recomendaciones que tenemos que tener presentes. Entonces, pasemos a ver cuáles son el riesgo elevado para ver cuáles son las pacientes mayores de 25 años que tendrían que entrar dentro de este tamizaje. Los factores de riesgo elevado considerados por estas guías son el antecedente de haber padecido una infección por clamidia anteriormente o el antecedente de haber padecido alguna otra infección de transmisión sexual, la presencia de nueva o múltiples parejas sexuales, la no utilización de un método de barrera y está también mencionado el intercambio de sexo por dinero o drogas. Los factores de riesgo en las embarazadas son los mismos que, por supuesto, en la paciente no embarazada. ¿Y cuál sería el intervalo recomendado entre los tamizajes? ¿Sí? Bueno, realizamos el tamizaje en las pacientes que consideramos en los CLAs anteriores y bueno, nos dio negativo o nos dio positivo y la tratamos cuando volvemos a evaluar a la paciente. El tamizaje en embarazadas con riesgo elevado está recomendado en la primer visita prenatal. En las embarazadas con persistencia de factores de riesgo o que adquieren un nuevo factor de riesgo, por ejemplo una nueva pareja sexual, la búsqueda de clamidia debería repetirse en el tercer trimestre. El intervalo óptimo para el tamizaje en mujer no embarazada es desconocido. Los CDC recomiendan al menos un control anual en mujeres con riesgo elevado. Lo que pasa es que los CDC recomiendan para los países del primer mundo una PCR con primer chorro de orina, lo cual es relativamente por ahí para ellos un poco más sencillo que para nosotros en cuanto a hacer el tamizaje en forma anual de estas pacientes. ¿Cuál sería el tratamiento de la infección no complicada del tracto genital inferior por clamidia trachomatis? Esto es, endocervicitis, uretritis, bartolinitis, esquenitis. La recomendación es la monodosis de acitromicina, 1 gramo vía oral, ¿sí? Dar 2 comprimidos juntos en una sola dosis a la paciente y a su pareja y con eso ya tendríamos resuelto el problema.
La opción sería la doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Que también sería muy efectiva. La ventaja de la monodosis es, por supuesto, la posología en una sola vez, es más económico y la intolerancia gastrointestinal de la doxiciclina han hecho que prácticamente de elección sea siempre la acitromicina. Eritromicina, levofloxacina u ofloxacina también han sido recomendados como regímenes alternativos, pero la verdad no hay razón para no utilizar la monodosis de 1 gramo de acitromicina en las infecciones no complicadas del tracto genital inferior. Y en el caso de la paciente embarazada, ¿sí? Bueno, también el régimen recomendado de elección es la acitromicina. Recuerden que es una sálido, no habría ningún problema en la utilización durante el embarazo, es una droga clase B. ¿Sí? E incluso los CDC dicen también que puede utilizarse como régimen recomendado la amoxicilina. Y como régimen alternativo da la eritromicina, recordando siempre que la eritromicina tiene una biodisponibilidad no muy buena a nivel de genital inferior femenino, con lo cual no estaría recomendado realmente. Por supuesto que la doxiciclina, cualquier tetraciclina y las fluoroquinolonas no estarían recomendadas de ninguna manera en el embarazo. Y la verdad, una vez más repito, no habría por qué no dar la monodosis de acitromicina como haríamos en la paciente no gestante, porque tiene una muy buena respuesta terapéutica. No haría falta hacer un test de cura, sabemos que con la acitromicina anda bien, ¿sí? Pero si tuviéramos que realizar, ¿sí? Una, digamos, nueva prueba para ver si la paciente se ha curado, nunca tiene que ser antes de los 3 meses, tanto para una inmunofluorescencia como para una PCR, ya que si persisten microorganismos, aunque estén muertos a nivel celular, endocervical, ¿sí? Nos va a seguir dando positivo estos test y va la paciente a ser retratada innecesariamente otras veces, cuando en realidad por ahí ya el cuadro fue solucionado. Bueno, ¿qué pasa con la pareja sexual? Debe siempre evaluarse y tratarse a todo contacto sexual con la paciente en los 60 días previos que preceden al cuadro clínico o al diagnóstico de la infección. En realidad las parejas sexuales más recientes deberían ser evaluadas y tratadas aún si el último contacto sexual fue de más de 60 días anteriores al diagnóstico. En lo personal, no creo que haya que evaluarlas, yo creo que hay que tratarlas directamente con la monodosis de acitromicina, porque seguramente esa pareja está afectada, o en la gran mayoría de los casos va a estar afectada, razón por la cual se le comparte el tratamiento de 1 gramo de acitromicina a cada uno de los miembros de la pareja. En pacientes coinfectadas con el virus del VIH, ¿sí? También deben recibir el mismo tratamiento, exactamente el mismo que en las pacientes seronegativas. Bueno, muchas gracias.